Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La Ciudad de México no solamente está superpoblada y contaminada y además cargada de tráfico. Cada día también es más reconocida por sus altos índices de inseguridad debido a la creciente presencia del crimen organizado. Esta semana varios de los líderes de estos cárteles fueron detenidos en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y sin informar a la Procuraduría local, la de aquí de la Ciudad de México. ¿Realmente se está descabezando al narco o es un golpe más para abrir paso a nuevos liderazgos? Veamos el contexto. La captura de presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, Fuerza Anti-Unión Tepito y la Unión Tepito en los últimos días dará un respiro a las autoridades frente al fortalecimiento del crimen organizado en la capital del país. Los detenidos son acusados de homicidio, secuestro y extorsión, así como venta y distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y municipios conurbados. Identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, Aldo Jesús alias El Enano o El Chucky fue detenido en la alcaldía Venustiano Carranza. Jorge Flores Concha alias El Tortas, líder del grupo Fuerza Anti-Unión Tepito, y Pedro Ramírez Pérez, identificado como El Jamón y miembro de la Unión Tepito, también fueron detenidos, el primero en la alcaldía de Tlalpan y el segundo en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Los operativos fueron coordinados entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. La Procuraduría Capitalina no fue notificada, pues se presume que varios de sus elementos están coludidos con las organizaciones criminales. Según la Fiscalía de la República, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una alianza con Fuerza Antiunión para expandir sus operaciones y arrebatarle el mercado a la Unión Tepito, tanto en narcomenudeo como en extorsiones y cobro de piso. Luego de que la administración de Miguel Ángel Mancera negara reiteradamente que los cárteles operaban en la Ciudad de México, hace un año José Ramón Amieva lo reconoció por primera vez tras el hallazgo de una narcomanta y restos de cadáveres en Avenida Insurgentes. Claudia Sheinbaum también lo reconoció desde el inicio de su mandato y se comprometió a recuperar la paz y seguridad para los capitalinos, pero según cifras oficiales, en los primeros 4 meses del año se registraron 546 homicidios dolosos, 50% más que en 2017. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, dijo que durante el gobierno de Mancera hubo relaciones perversas con el crimen organizado y que los cárteles de los Beltrán Leiva y Jalisco Nueva Generación trafican y lavan dinero en la capital. Aunque las autoridades federales habían señalado que el pacto entre los cárteles de Tláhuac, Unión Tepito y Jalisco Nueva Generación les permitía operar sin disputas, analistas y organizaciones ciudadanas consideran que el aumento de la tasa de homicidios, feminicidios y narcomenudeo evidencia las disputas territoriales que sostienen. Punto y Contrapunto. Segundo tema a discutir, y me pareció muy bueno el contexto de que en efecto el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negaba la existencia de cárteles, quería tapar el sol con un dedo evidentemente, y me gusta, o por lo menos siento positivo el hecho de que esté ocurriendo esto, porque hay quien decía que la 4T, incluida la Ciudad de México, había pactado de nueva cuenta con el narco y que no se habían metido a tratar de meter a capos a la cárcel. Estamos empezando a ver un operativo. Hay múltiples preguntas en torno a este operativo, entre ellas yo no acabo de entender si fue un operativo simplemente federal o se tuvo que ver la Ciudad de México. Escuché en la nota que era por desconfianza con las autoridades locales, con la Procuraduría, lo cual me parece muy grave que sigan pensando y que siga habiendo elementos del crimen organizado a lo mejor metidos en procuradurías, no solo de la ciudad, sino de todo el país, en distintos estados. ¿Hasta cuándo va a seguir ocurriendo esto? Pero habiendo dicho eso, tú, Christopher, traes por ahí un libro reciente de reciente publicación, además. Hace pocas semanas se publicó el libro de Narco en la Ciudad de México, de David Fuentes, Antonio Nieto, Sandra Romelía y el prólogo de Héctor de Mauleón. Sí. Y es el primer libro en la historia que se plantea sobre el narco en la Ciudad de México. ¿Qué tema hay del narco en la Ciudad de México? No solo es un tema de Mancera, viene desde atrás. Y no olvidemos aquel 2007 en donde quedaron unas cabezas lamentables en el aeropuerto de la Ciudad de México, gobierno Eloy Canciller de nuestro país, que no se metió a investigar hasta años después. Y tenemos este problema desde que el gobierno fallido de Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, y lo que vino haciendo es, en la Ciudad de México se vino negando todo esto. ¿Qué fue lo que pasó? A mi punto de vista, ahorita con lo que he leído y con lo que he investigado, es que ya las fuerzas de crimen, los cárteles de otras zonas del país, que solo lo único que hacían era trasladarlo a otras zonas del mundo, ya sea para el Pacífico o para el Golfo o para Estados Unidos, ya utilizan como centro de operación y de venta la Ciudad de México cada vez más notable. Y vemos cómo esas casas que están abandonadas en zonas como la Condesa, como la Roma o como mismo Polanco, son casas donde llegan paracaidistas y en donde en muchos de los casos se ha demostrado que se terminan siendo tienditas y centros de distribución logístico para distribuirle a todos los turistas que vienen a la Ciudad de México. Lo que sí creo es, qué bueno que se está visibilizando, pero también
era más que obvio lo que está pasando hoy en día. Es lamentable que este tipo de operaciones, qué bueno que se hagan en conjunto, pero también lamentable cómo terminan peleadas las corporaciones estatales o federales. Pasó con el cártel de Tláhuac cuando hace 2 años el Ojos llegó la Marina y fue el que lo terminó agarrando. Sí. Y pasa ahora con el cártel Tepito. Todos sabíamos que Tepito podías encontrar de todo, desde piratería, fotografías, videos, lo que fuera. Animales, todo. El tema es que ahora la fortaleza que está teniendo este cártel, por lo que se deja ver en las noticias, es impresionante, es impenetrable y es una tierra sin ley. Lo que va a terminar pasando es, esperemos que no termine como termina en mi tierra, en Chihuahua, en los años 2010, o ahorita que se está descomponiendo nuevamente, o en otras zonas del país en donde la gente terminó perdiendo la capacidad del asombro. Yo a la gente de la Ciudad de México les doy una recomendación: no perdamos la capacidad del asombro, no tapemos el sol con un dedo y sobre todo, no perdamos de vista que en zonas que antes se sentían como zonas, ahora que utilizo el lenguaje de moda sexenal, zonas fifís, no existen este tipo de cosas, sí existen. Sí, y la inseguridad está por todos lados y creo que la estamos sintiendo cada vez más en la zona. 2 flancos muy débiles para este gobierno de Claudio Sheinbaum, del gobierno de la Ciudad de México: contaminación y seguridad. La seguridad la estamos viviendo, inseguridad la estamos viviendo ahorita como hace años no se había sentido en la ciudad, y también la contaminación, a ver si se ponen las pilas. Sí. ¿Cómo lo estás viendo tú, Ana Villagrán, que tienes además contacto todos los días con gente en tu alcaldía? Coincido mucho con el comentario, porque la verdad es que la violencia en la Ciudad de México lamentablemente se ha normalizado y sí vivimos con una complicidad continua de autoridades de todos los niveles con los cárteles delictivos. Me parece, de entrada, pues es un tema que espanta, porque cuando tú lo vives y cuando tú lo enfrentas dices, ¿cómo se maneja esto? O te enteras porque nos sobrepasa. Lo que sea, ¿no? Y cuando vas llegando en la noche y ves que en el puente de enfrente de tu casa está cerrada la calle porque encontraron 3 cabezas, dices, ¿qué está pasando? Por aquí pasa mi mamá todos los días, por acá pasan niños, o sea, muchas familias de la Ciudad de México. Me parece también muy lamentable que Claudia Sheinbaum, pues, o sea, solo salgan y digan, no, esto es culpa de Mancera, es que es culpa de Mancera. O sea, ya lo sabemos, ya sabemos que las administraciones pasadas dejaron muchas tareas pendientes, pero yo quiero saber qué es lo que van a hacer ahorita y qué es lo que están haciendo, porque ahorita nuevamente le están echando la culpa a otros, pero no olvidemos que Rigoberto Salgado, con el tema del Ojos en Tláhuac, cuando fue delegado, era de Morena, y ahorita o sea, dio muy malos resultados. Se vieron escenarios como estos, donde sabía el delegado de Tláhuac que a los que se distribuía la droga como en motocicletas, y sin embargo los dejaban operar. Bueno, o sea, entonces estamos hablando de una complicidad. Estoy hablando del trienio pasado, sí existía Morena. Y después de eso lo dejaron. Pero estoy hablando de la responsabilidad de las autoridades, que ahorita están negando con su responsabilidad. Y después de eso lo premiaron y es diputado. O sea, ¿qué pasa con eso? Y entonces yo nuevamente pongo sobre la mesa, llevan años diciendo que la estrategia de Felipe Calderón no funcionó. Hubo muchos muertos en el país, pero fue el primero que puso esto, la lucha contra el narco, lo puso sobre el país porque es necesario. Y ahorita no veo ninguna autoridad, autoridad tan fuerte para decir, se tiene que enfrentar esto, lo están dejando pasar y vamos a llegar a una normalización. Porque además leí varias columnas donde decían, ¿y qué está pasando también con lo de la demanda? Porque si estas personas, o sea, estos grupos tienen tanto poder, también es porque hay mucha gente que está... A ver, ahora, habiendo dicho eso, perdóname, pero los datos duros indican que no había ninguna necesidad, fue una pinche necesidad la guerra contra el narco. Totalmente. Los datos, y lo digo así porque de verdad ya basta, o sea, ya está más que demostrado por investigadores como Catalina Pérez Correa y como Alejandro Madrazo, como la violencia no estaba, o sea, venía así y de repente con la guerra contra el narco, una espiral así. Entonces, la justificación de la guerra contra el narco no existe. Esa fue una necesidad de Felipe Calderón, que yo siempre he creído que debería enfrentar un juicio por este tema. Pero a ver. No, coincido. Aparte, Fernando Escalante también lo documentó muy bien cómo se va el pico después de 2007. No, eso fue una decisión para la legitimación política porque no tenía otra. Y aparte yo creo que ese es de derecha, para que veas. Yo sé quién es de derecha, créeme. Pero habiendo dicho eso, la ciudad está descontrolada. ¿Mande? O sea, la ciudad está descontrolada. Pero no es algo nuevo. A ver, desde el Negro Durazo viene esto. O sea, hay crimen organizado desde que está... Pero lo que ha cambiado es el tipo de violencia. A partir de 2007, efectivamente, cuando encontramos las cabezas, y vi que Christopher se echó, no el libro, sino la entrevista que le hicieron a Héctor de Mauleón en La Hora de Opinar, efectivamente dicen eso. Lo que falta... Sí, o sea, lo que... También la vio. O sea, lo que... Sí, claro. O sea, lo que pasa... Lo que pasa es, a ver, o sea, es un fenómeno bien complejo. ¿Por qué? Porque es que se hace un mercado, ¿no? Hay que leer mejor. En vez de ver a La Hora de Opinar con ellos, mejor hay que leer a
Saviano, hay que leer a Vallejo de Colombia, ¿no? Sí, porque esto no se va a poder. O sea, el creer que tú puedes acabar con el crimen organizado, con el narcotráfico, simplemente con políticas públicas bien hechas, es una falacia. Lo que puedes hacer es mitigar muchísimos de los efectos, no estar asesinando gente a lo idiota, no hacer que se confronten las bandas, y no necesariamente se llama pactar, simplemente saber que es un mercado que es muy atractivo y que a ese mercado van a querer entrar competidores y que no tienen escrúpulos. Pero no, y entonces, y que la violencia, en eso sí tiene razón el presidente, genera muchísimo más violencia. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para ir? Hemos dicho muchos, a ver, lo primero es tema se puso sobre la mesa porque tres cárteles de narcotráfico pactaron una tregua en la Ciudad de México. Mientras nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo, los cárteles de narcotráfico se pusieron de acuerdo. ¿Me dejas hablar? Y eso lo están ignorando. ¿Me dejas hablar, sí o no? A ver, lo que vimos ahorita no sirve absolutamente nada. Descabezas Hoy no se quiere escuchar, esta noche algo está pasando que los ánimos están un poco... La moderadora te da la palabra. A ver, veloz, vamos a dejar que Martín acabe. Martín y luego... Bueno, o sea, yo creo que la estrategia debe ser, ahora sí, que sigan el dinero, la ruta del dinero. No me gusta ver ese tipo de operativos donde están apresando a las cabezas de los cárteles o de los grupos de crimen organizado, porque no sirve para nada, surgen 40. Y eso ya lo sabemos, pero lo que yo no veo es un cambio de estrategia real en ese sentido. Veloz. A ver, lo que decía en la entrevista con Carmen Aristegui y David Fuentes era este tema y que lo sabemos perfectamente en el norte. Agarran a una cabecilla y la violencia parece que se propaga más, o sea, como que se exacerba. Y me parece muy peligroso que esa sea la estrategia de seguridad. Ahora, creo que Mancera nos dejó una ciudad muy difícil y durante mucho tiempo, y coincido con lo que decía Christopher, la ciudad era una isla y parecía que lo que pasaba en el país, en la ciudad, no pasaba y nadie se enteraba. Y llegabas como refugiado o refugiada y te decían, ay, ¿a poco eso pasa ya? Nadie sabía lo que estaba pasando. Y entonces ahora llega esto y de pronto es el México en el que vivimos. ¿Qué pasa con la violencia? Esto ha pasado en la ciudad mucho tiempo. Lo que pasa es que tuvimos pues un gobernante policía como lo fue Mancera, que caminó las calles de la ciudad de la mano del PAN, que no tuvo ni siquiera la capacidad de decirle, oye, tu estrategia de seguridad es mala, para que a 6 meses de que Claudia gobierne la ciudad, o menos, le estén exigiendo rendición de cuentas en seguridad. Porque la delincuencia ha aumentado en 600%. Sí, pero esta ciudad, coincido con él, es un tema porque es progresiva. La violencia es progresiva y lo sabemos y lo hemos platicado aquí muchas veces. Pero decir porque que no hoy tendríamos estamos bien, no estamos diciendo que estamos bien, pero no podemos reducir, y me parece lo más peligroso otra vez el discurso del PAN y el discurso de mucha gente, a decir, la violencia es esto y es culpa de alguien. No, la violencia son muchas cosas y es culpa de mucha gente. El problema es querer, evidentemente, lucrar con la muerte de la gente, con los descabezados. Ese es el problema. A ver, me parece que lo que dice Martín es fundamental. Una estrategia como la que han planteado muchos expertos durante mucho tiempo. ¿Cuál es la estrategia contra la inseguridad? Ok, pero más contra la violencia. Y yo creo que un sistema de resarcción de daños como el que está planteándose el gobierno ahorita, por lo menos, puede servir de algo. Y regulación del mercado. Creo yo. Y regulación del mercado. No se trata de inventar el hilo negro ni inventar la agua tibia. A ver, esto ha pasado no solo en países como Colombia, no solo en países de otra latitud del mundo. Aquí en el país. No, aquí o en otra latitud del mundo. Aquí en el país tenemos ejemplos claros de cómo se va y cómo se puede ir bajando. El ejemplo ahorita claro es Coahuila. Ponemos el ejemplo de Coahuila, de la zona de La Laguna, que el mismo presidente de la República, que el mismo jefe de la seguridad pública y encargado de la seguridad pública del país ya lo ha mencionado. El tema es ir en 3 vías, es capacitación y profesionalización de elementos de seguridad pública, constante evaluación, el rastro financiero que mencionaba hace un momento. A ver, es básico, entra dinero, sale dinero, por dónde está, así como se están investigando, e insisto, que caiga el que tenga que caer y el que haya robado que vaya a la cárcel, pero así como se investigan actos de corrupción vía inteligencia financiera, deben investigarse los actos del crimen organizado, porque si algo está pasando es que está recrudeciendo, y la otra es la rotación y la seguridad que le vas dando con la no violación del Estado de Derecho, fortalecer y memoria, pero fortalecer el Estado de Derecho en cada una de las cosas. Por ejemplo, la homologación de las penas que hay en narcomedudeo en cada una de las zonas del país no están homologadas. O sea, no te castigan igual en Chihuahua que te castigan en la Ciudad de México. No te castigan igual en Guanajuato que te castigan en Baja California. Hablan del Código Penal Federal Único. Así es. Hablo del código, de fortalecer el Código Penal Federal Único para que podamos tener las mismas penas y que no esté pasando lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos en Nayarit como en Jalisco, Nayarit. Eso no va a servir.
discutir. A ver, es centralizar todo otra vez. Es darle una solución. Es una solución federal a un problema local. Y, o sea, si es narcotráfico, sí que entran las fuerzas federales, pero lo estamos viendo con la Guardia Nacional al querer dar una solución federal a un problema que es meramente local. Yo soy de Durango, créeme que conozco el caso de La Laguna. Ahí estaba el ejército. Ahí estaba el ejército. ¿Sabes cuántas violaciones de derechos humanos hubo? Pregúntale a tu gobernador y pregúntale a Leti. A tu exgobernador también, que tú estuviste junto con él. Sí, por eso, pero hubo muchísimas violaciones. El tema es, aquí es muy sencillo, no se trata de echar culpas, se trata de poner los casos de éxito y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Tenemos que rastrear financieramente, tenemos que profesionalizar y tenemos que tener una homologación de penas. Porque si bien es cierto... La homologación de penas hay que discutir. A ver, y déjame planteo algo de manera rápida. Oye, es un problema local, está bien. Vamos hablando de los 38 municipios de Durango. En los 38 municipios de Durango, 39 municipios de Durango, la gran mayoría de la zona serrana no tiene policías municipales capacitadas y solo ganan 5,500 pesos al mes. Cuando tiene la zona de La Laguna con sueldos de arriba de 16,000 pesos. Campaña. Lo sé, entonces lo debes de saber que se tiene que fortalecer desde abajo a policías municipales. Por eso desde abajo. Por eso. Si haces un código penal federal, se llama federal. Una cosa son la tipificación de los delitos, que eso sí tiene que ir parejo a todo el país, y otra cosa es el fortalecimiento. Si haces un delito federal, no lo puede combatir una autoridad local. Te voy a enseñar derecho constitucional. Tiene que fortalecer desde instituciones locales. Eso es otro rollo. Pero no puedes poner un policía municipal para atrapar a un narcotraficante. Yo sí estoy de acuerdo y yo sí doy el beneficio de la duda a la Guardia Nacional. Lo he planteado en distintos foros. ¿Por qué? Porque sí creo que el problema, estar debatiendo que si le compete al municipio, al Estado, a la Federación, está de lado. Las víctimas son los ciudadanos y son los de todos lados. Bueno, lo de la Guardia Nacional aquí lo hemos debatido muchísimo. Creo que serías el único que estaría a favor. Sí. También Ana Villagrán. Doy el beneficio de la duda. Nunca dije a favor, ¿eh? Bueno, doy el otro tema. Lo recuperaremos seguramente en otra mesa. Te invitamos luego a debatirlo también. Pero tenemos que hacer una pausa porque el FMI, el Fondo Monetario Internacional, elogia las políticas instrumentadas en la 4T, pero también pide mayor inclusión financiera, acceso al ahorro y al crédito. Regresamos con este tema, punto y contrapunto.